El retrato de Dorian Gray. En una Londres victoriana, donde las brumas matutinas se mezclan con el humo de las fábricas y los ecos de los carruajes resuenan por las calles adoquinadas, se desenvuelve la historia de un joven de belleza sobrenatural y destino oscuro. Esta es la leyenda de Dorian Gray. En una lujosa mansión ubicada en el corazón de la ciudad, vivía un pintor talentoso llamado Basil Hallward. Un día, en una fiesta de la alta sociedad, Basil conoció a un joven cuyo rostro era la encarnación de la perfección, Dorian Gray. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que cambiaría sus vidas para siempre. Basil, inspirado por la belleza de Dorian, decidió pintar su retrato. Trabajó con fervor, dedicando días y noches a capturar cada matiz de su expresión y cada sombra de su semblante. Mientras pintaba, Dorian se convirtió en un amigo cercano, casi un hermano para él. En una de esas visitas al estudio de Basil, Dorian conoció a Lord Henry Wotton, un aristócrata de pensamientos cínicos y hedonistas. Lord Henry, con su lengua afilada y su carisma arrollador, comenzó a influir en Dorian, hablándole de una vida dedicada al placer y a la juventud eterna. Lo único que vale la pena en la vida es la belleza, y la única belleza que vale la pena tener es la juventud, proclamó Lord Henry. Estas palabras resonaron en la mente de Dorian, plantando la semilla de un deseo insaciable. El día que Basil terminó el retrato, Dorian contempló su propia imagen con una mezcla de admiración y desesperación. La perfección del retrato le hizo darse cuenta de la transitoriedad de su propia belleza. En un arrebato de pasión, hizo un deseo ante el cuadro: daré mi alma por ser siempre joven y bello, mientras el retrato envejece en mi lugar. La atmósfera en la sala pareció cambiar, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Basil y Lord Henry no prestaron atención, pero Dorian sintió una extraña fuerza rodeándolo, sellando su pacto no con palabras, sino con un deseo ardiente. Dorian continuó su vida bajo la influencia de Lord Henry. Al principio, disfrutó de los placeres mundanos sin pensar en las consecuencias. Su belleza permanecía intacta, mientras que el retrato en su estudio comenzaba a mostrar las primeras señales de envejecimiento y decadencia. Una noche, Dorian se enamoró de una joven actriz llamada Seb Oden. Su talento y pureza lo fascinaron, y durante un tiempo, Dorian creyó haber encontrado la redención. Le propuso matrimonio, y Sibyl, embriagada de amor, aceptó. Sin embargo, su actuación en una obra clave, Romeo y Julieta, se vio afectada por su felicidad, desilusionando a Dorian. Herido en su orgullo, Dorian rompió el compromiso de manera cruel. Sibyl, destrozada, se quitó la vida. Al día siguiente, Dorian encontró una nueva marca en el retrato, una expresión de crueldad que nunca había visto en su propio rostro. El tiempo pasó, y Dorian se sumergió cada vez más en una vida de hedonismo y pecado. Mientras su rostro permanecía inalterado, el retrato se convertía en una abominación, reflejando cada uno de sus actos viles y depravados. Se rodeó de rumores y escándalos, pero su belleza lo mantenía a salvo de la sospecha. Basil Hallward, preocupado por los rumores, visitó a Dorian para confrontarlo. En un momento de desesperación, Dorian decidió mostrarle el retrato, revelando la verdad detrás de su eterna juventud. Horrorizado por la visión del cuadro, Basil intentó razonar con Dorian, pero la conversación tomó un giro oscuro. En un arranque de furia y miedo, Dorian le quitó la vida a Basil, su antiguo amigo y mentor. Con una frialdad calculada, dispuso del cuerpo, asegurándose de que nadie pudiera relacionarlo con el crimen. Después del suceso, la vida de Dorian se tornó aún más oscura. Se convirtió en un hombre perseguido por su propia conciencia, aunque su rostro angelical no mostrara signo alguno de su tormento interno. El retrato, en cambio, reflejaba con precisión cada nuevo pecado, cada nuevo acto de corrupción. Dorian se volvió paranoico, temiendo que alguien descubriera el secreto que guardaba en su ático. Se distanció de sus amigos y conocidos, llevando una existencia solitaria. Sin embargo, la búsqueda de placer y olvido continuaba, llevándolo a los rincones más oscuros de Londres, donde el vicio y la decadencia eran la norma. Una noche,
En un opulento salón de opio, Dorian se encontró con James Ben, el hermano de Sybil. James, quien había jurado vengar la muerte de su hermana, reconoció a Dorian a pesar de los años transcurridos. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un extraño accidente acabó con la vida de James. Dorian, aliviado pero perturbado, regresó a su mansión, sintiendo que la sombra de la muerte lo seguía. Con el paso del tiempo, Dorian se volvió más introspectivo. Comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y el precio que había pagado por su juventud eterna. En sus momentos de lucidez, deseaba redimirse, pero el miedo a enfrentar la monstruosidad del retrato lo paralizaba. Un día, en un acto desesperado de búsqueda de redención, Dorian decidió destruir el retrato. Subió al ático, donde la abominación lo esperaba, y con un cuchillo en la mano, se dispuso a poner fin a la maldición. En el instante en que el cuchillo atravesó la tela, un grito inhumano llenó la sala. El grito resonó por toda la mansión, pero nadie acudió a investigar. Los sirvientes, acostumbrados a los caprichos y excentricidades de su amo, continuaron con sus tareas, ignorando el origen del estruendo. Al día siguiente, cuando finalmente alguien subió al ático, encontraron una escena desconcertante. El retrato, intacto, mostraba a un Dorian Gray joven y radiante. A sus pies, yacía el cuerpo de un anciano decrépito, con el cuchillo en el pecho. Nadie pudo identificar al anciano, ni explicar cómo había llegado allí. La policía, desconcertada, archivó el caso como un misterio sin resolver. Dorian Gray había desaparecido sin dejar rastro, y la leyenda de su belleza eterna y su retrato maldito se convirtió en un cuento de advertencia. La mansión, con el retrato en su ático, quedó abandonada, temida por todos. Con el paso de los años, la leyenda de Dorian Gray creció y se transformó. Los habitantes de Londres contaban historias de un hombre que había vendido su alma por la juventud eterna y de un retrato que guardaba todos sus pecados. La mansión se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos y los amantes del misterio. Algunos afirmaban haber visto la figura de un joven de belleza indescriptible merodeando por las calles de Londres, siempre al anochecer, siempre en las sombras. Otros aseguraban haber escuchado el eco de risas y susurros provenientes de la mansión abandonada, como si los fantasmas de un pasado oscuro aún habitaran en sus muros. La verdad nunca se conoció del todo, y quizás ese sea el verdadero poder de la leyenda. Porque, aunque los años pasen y las generaciones cambien, la historia de Dorian Gray sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que hay deseos que pueden condenarnos y misterios que nunca deben ser desvelados. Si te gustó este video, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.